Muy buenas noches, bienvenidos. Se lo anticipaba el pasado martes. Recuerdan, hoy el programa especial de La Huella del Crimen va a girar en torno a los crímenes sin cadáver. Nos viene, verdad, a la mente casos como el de Marta del Castillo, un caso que además le interesa especialmente a uno de nuestros colaboradores, Ángel Martín Carmona. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Me lo comentaba el martes pasado, que llevábamos en cartera, pero que por razones de tiempo, bueno, pues no pudimos hablar sobre ese caso, aunque en realidad hoy fundamentalmente también lo tocaremos porque es ese caso tremendo, flagrante, de un crimen donde el cadáver no ha aparecido y la familia pues yo creo que es imposible elaborar el duelo. Por cierto, esta misma semana, y les confieso que ese ha sido el motivo fundamental por el cual me ha dado por pensar en este programa especial. Esta semana se debatía en el Congreso si aplicar la prisión permanente revisable para los criminales que no dicen dónde está el cadáver, dónde está la víctima. Bueno, pues como en el país en el que vivimos se la cogen con papel de fumar, o resulta que claro, hay que proteger al delincuente porque, pobre santo mío, por Dios bendito, un criminal que se lleva por delante la vida de alguien y que además esconde el cadáver en España, prisión permanente revisable, no, por Dios. Pero hombre, ¿de qué estamos hablando? Pobrecillos. Sí, nuestros políticos decidieron que nana y de la China. Que no, hombre, que no. Que prisión permanente revisable no. Díselo, decíselo, capullos. Capullos todos. Decíselo a los padres de Marta del Castillo. Por poner un ejemplo nada más. Tengo más ejemplos, pero dejo sobre la mesa solo el de Marta del Castillo. Era enero del año 2009 y todavía podría columpiarme en la fecha. Lo mismo era el 9 de enero. Bueno, pero seguramente ahí estaría errando. Pero era enero del año 2009. Desde entonces están penando. Quieren llevar flores a la tumba de su hija, pero no sueltan prenda. Y en este país, los que van al Congreso han decidido esta semana que no, hombre, que no. Por Dios bendito, ¿cómo vamos a ser tan bestias? No. ¿Van a merecer la prisión permanente revisable un individuo o una individua que haya arrebatado la vida a alguien y que además esconda el cadáver? No, hombre, no, por favor. En España hay que proteger al delincuente. Álvaro Barranco, muy buenas noches. De Amafi. Bien sabes tú, ¿verdad?, como abogado de familia y de infancia, lo que puede representar, ¿verdad?, para unos padres no encontrar el cadáver de su hijo, de su hija. Sin duda, María José, es algo muy, muy duro el no poder cerrar ese duelo, ¿no?, por la muerte de un hijo. Vamos a hablar sobre este asunto que ha sido actualidad esta semana, pero será bien avanzado el programa, porque en realidad hoy también queremos contarles que sin cadáver también hay delito. Lo digo porque en la mayoría de los casos teníamos en cuenta, ¿verdad?, ese axioma de si no hay cuerpo, no hay delito. Pues no, está completamente obsoleto.
Por mucho que guiones de cine y argumentos literarios lo hayan esparcido durante años por doquier, la ley y la jurisprudencia española reconocen hace tiempo la posibilidad de condenar a un sospechoso de homicidio o asesinato por mucho que el cuerpo de la víctima o víctimas no hayan aparecido. Es una excepcionalidad penal que también se da en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Australia o diversos países de América Latina, como por ejemplo México. Una de las investigaciones criminales más conocidas de España por haberse tratado de un doble crimen y porque los cuerpos de cuyas víctimas nunca han aparecido es el que acabó con el psicópata Ramón Lasso en prisión. Luego les vamos a hablar de este caso que realmente, créanme, espeluznante. También de Manuel Enrique Adán, que descuartizó y repartió en bolsas de basura a su exnovia por Barcelona en 2012, empujado por su hipersexualidad obsesiva, en buena medida derivada de su problema de eyaculación precoz. Estaba tan turbado cuando los Mossos lo detuvieron que no supo ni precisar en qué contenedores había repartido las bolsas con los restos de Cisne María Chimbarazo Guamán. Tremendo para un abogado, ¿no? Pues sí, María José. La verdad que esto es importante que la gente sepa efectivamente que a pesar de que no haya un cadáver, basta con que haya indicios suficientes para poder ver, llegar a la verdad. Bien, ¿y qué tipo de indicios, a bote pronto, ¿no? Se me ocurre, porque muchos de nuestros telespectadores, yo misma, no sé si Carmona, pues se pregunta, pues efectivamente, si no aparece el cuerpo, pues vamos a imaginar que es que se ha ido por su propia voluntad. Estoy llevando yo tengo tres el preguntas, ejemplo, la reflexión de Carmona. Yo tengo tres preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas para determinar que es un asesinato, ¿no? Porque tiene que tener unas herramientas bastante sólidas, como tú has dicho. Esa es una. Otra ¿es lo mismo que aparezca la misma condena, que aparezca el cuerpo o no? Son unas cosas que me pregunto, ¿no? Y la última pregunta, ¿qué pasa si no aparece el cuerpo? ¿Se cambia la condena? ¿Se modifica? ¿Qué? No. Son preguntas... No, la condena no se cambia. Si tenemos el cuerpo, si tenemos el cadáver, evidentemente eso va a ayudar mucho a conseguir averiguar cómo se ha desarrollado. Sí, pero digo todo. después de la condena. A mí no me consta que haya aparecido de repente un cadáver y se haya cambiado la condena. Yo no conozco ningún caso. Volviendo a lo que consultaba María José, de qué tipo de indicios. Pues oye, pues si una persona, por ejemplo, la persona que ha desaparecido, desaparece de forma radical de la noche a la mañana, ya no se comunica con nadie, su teléfono ya pues no está pues, apagado, fuera de cobertura, no va al trabajo, o sea, ha desaparecido pues, de forma radical, no hay movimientos bancarios, por ejemplo. Hoy en día ya hay muchos medios, entonces la tecnología está... Supongo que la tecnología también habrá jugado muy a favor de este tipo de juicios o de hacer justicia con criminales que han ocultado el cadáver, que en otros tiempos, tal y como creíamos, si no se encontraba el cadáver, pues el tío o la tía o quien fuera seguía viviendo en absoluta libertad, ¿no? Sin duda. A día de hoy se sigue muchísimo el rastro pues, de la señal de los teléfonos móviles, por ejemplo, siempre, tanto del sospechoso como de la víctima. Si coinciden que han estado en el mismo sitio, pues es una señal bastante, es un indicio bastante claro. Luego también pues, se sigue, pues, ya le digo, pues, todas las comunicaciones. Normalmente se pide autorización judicial para intervenir los teléfonos. Y, por ejemplo, hay un caso que puedo comentar, María José, que es la primera sentencia que hubo en España en la que se condenó a una persona por homicidio sin cadáver. ¿Vale? Era la primera vez que la aquello, primera. Esto fue 26. Jurisprudencia, correcto, esto fue en 2013. Wow. 2013. Lo que pasó aquí, no había cadáver, no había declaración de testigos y no había un arma identificada. La pareja sentimental
de la persona que desapareció, de la víctima, llamó a la policía e informó de la desaparición. A partir de ahí se pusieron a investigar. Sabían que había estado en un barrio de allí de Las Palmas de Gran Canaria arreglando en casa de un desconocido una lavadora, y averiguó la policía que tenía 2 teléfonos móviles la víctima. Consiguieron con autorización judicial intervenirlos y uno de ellos de repente pues vieron que estaba con señal. Dieron con esa persona identificó a quien se lo había vendido y el que se lo había vendido pasó a ser el principal sospechoso. Fueron a la casa de este sospechoso y vieron pruebas biológicas, ¿vale? Restos de sangre y más pruebas biológicas, aunque había intentado lavar y fregar a tope, vieron que había restos suficientes y luego resultó ser que el que luego fue condenado era el exnovio de la víctima. El exnovio de la actual pareja de la víctima. Entonces, por celos, exnovio de la actual pareja, guau. correcto, y por celos se lo cargó. Y hay otra cosa llamativa, y es que la actual pareja, que fue la que llamó a la policía para denunciar la desaparición, resultó luego probado que conocía lo que había pasado, había encubierto al condenado y la condenaron a 2 años. Fueron 14 años de prisión. ¿Ella o él? Pero qué perverso. No, o sea, se condenó por homicidio a 14 años de prisión, Sí. aunque no había cadáver, y a ella a 2 años por encubrir el delito. Por encubrirlo. Porque parece ser que no sé si es que habrían retomado la relación de forma paralela, no lo sé. Lo sabía. Pero vamos, esto, para que quede claro, este es el 2013, fue el primer caso a raíz de, por ejemplo, fue muy importante el tema de los móviles. Claro, ¿Vale? claro. Y se Que en consiguió 2013 ya había móviles, una larga prueba experiencia biológica, los móviles y la prueba biológica ayudó a dar con esta Es una persona. pregunta que no me ha quedado, creo que no me la has contestado. ¿Es la misma condena si aparece el cuerpo o no? A ver, si aparece el cuerpo, o sea, el Código Penal no está tipificado una condena superior o inferior si aparece el cuerpo. Hay que conseguir ¿Vale? probarlo, Otra cosa ¿verdad? es, claro, puede Claro. ayudar a determinar de qué forma se ha matado a la persona. Y si ha Al habido, hallar por el ejemplo, cuerpo, ¿verdad? Claro, si ha habido ensañamiento, si ha habido agresión sexual, eso ayudará, pero no necesariamente hay... Pero fíjate qué interesante, qué bueno, ¿verdad?, tener un abogado como Álvaro Barranco en el día de hoy. Pero desde la curiosidad, claro, estoy con Carmona. En realidad tendría que ser así, porque imaginemos que este caso espeluznante que nos has contado, donde además esto tiene trazas de una película, de una serie de Netflix, ¿eh? O sea, de pronto, y la pobre pareja, la que terminan asesinando, no se hubiera imaginado que su novia, que era novia, ¿verdad? Sí, era su pareja en ese momento. Su pareja, su novia, estaba en connivencia con su ex, que termina matándole, en fin, bueno, brutal. Que le encubre. Y que le encubre. O sea, Película. tela de película. Tela. Bien, pero finalmente en 2013, luego pues sienta jurisprudencia, como bien nos decía Álvaro Barranco, pero si aparece el cadáver y de pronto ha habido ensañamiento, tortura, pues lo razonable Se vuelve a enjuiciar. se vuelva a enjuiciar, pero vamos, Y se seguramente es más cosa de legos lo nuestro, ¿verdad? Pero parecería razonable, aunque supongo que no se va a abrir otra vez el juicio, ¿no? Y aparte es que estos cadáveres no aparecen. ¿La familia podría demandar en el caso del cuerpo y que la pena no esté acorde con la condena? Me explica bien, ¿no? Podría hacer lo que quisiera, un pero recurso pero si Aunque pase los prospera, años. Si tú, hombre, hay un plazo, no, hay un plazo, claro. Claro. Hay un plazo Que para son 5 recurrir años. y si es, no. 15. No, desde la sentencia tienes 20 días hábiles para recurrir en apelación. ¿Vale? y yo hablando de 15 años. Ah, no, cuando prescribe el delito. Claro, eso es. esa Perdón, prescripción. me he liado. No, para recurrir es un plazo muy corto, entonces tienes ahí un plazo para recurrir, pero... Otro silencio maligno interesantísimo que nos hayas contado, Álvaro, esta primera sentencia que no está tan lejos, solo 2013, está a la vuelta de la esquina, la primera vez en España que hay una condena sin que aparezca el cadáver. Hablamos de silencios malignos, de silencios
perversos, como por ejemplo el de Jorge Ignacio Palma, que mató a la joven valenciana, recuerdan, a Marta Calvo, en 2019, y este tipejo jamás ha aclarado dónde escondió el cuerpo, por mucho que la madre de la chica lo haya emplazado públicamente a que revele el auténtico paradero del cadáver. Palma dijo que la descuartizó y que diseminó los restos en diversos contenedores, pero los investigadores creen que esa versión es falaz y que el condenado oculta la ubicación de una cámara de los horrores que lo relacionaría con otros crímenes. Carmen Sánchez, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bienvenida. Hoy la verdad es que hemos elegido este asunto, comentaba a los telespectadores, porque la percha periodística, la percha informativa, para mí ha sido el debate en el Congreso esta semana sobre la aplicación de la prisión permanente revisable para los asesinos que, además de arrebatar la vida a otra persona, además escondan el cadáver, que en fin, no se puede ser más perverso ni tener un silencio más maligno. Bueno, ya sabes que nuestros políticos han dicho que no, que pobrecitos, que hay que proteger al criminal, que esto es España. Bueno, nuestros políticos han dicho que no, posiblemente porque a lo mejor no son sus hijos. Y yo se lo digo claro, porque realmente esto es brutal. Mirar lo que está sufriendo la familia de Marta del Castillo. Exacto. Con todo esto, que ha sido horroroso. Lo que ese padre ha vuelto a decir ahora, que ha aparecido otra mujer, que por favor sigan buscando a su hija. Entonces, que a mí los políticos en este momento me digan que estos señores no pueden tener una prisión permanente revisable hasta que no hablen, esos señores no salen de esa cárcel, vamos, es que no lo puedo entender, porque estamos jugando con personas y con familias enteras. Porque estos señores, da la casualidad, estos señores, por llamarlos de alguna manera, porque son verdaderos asesinos, que de alguna manera lo único que han hecho ellos es que ellos aplican el asesinato y después lo que hacen psicológicamente es el practicar para ellos mismos el que nunca aparezcan. Es una forma de que ellos piensan, no nos van a relacionar nunca con este asesinato, el cuerpo no va a aparecer, nunca se va a saber de qué forma ha muerto, si la han violado, cómo la han descuartizado, qué forma ha tenido de morir. Bueno, pues es una manera de quitarse esa culpa del medio, ¿no? Entonces, bueno, lo que me parece horrible, y es una cosa que yo la he comentado muchísimo siempre en nuestra asociación, y todos estábamos de acuerdo en que estos señores tendrían que tener una prisión permanente revisable. Pero totalmente de acuerdo, vamos. Vamos, esto es, claro, eso es lo que dicta el sentido común, pero la verdad es que una parte de los políticos en España tienen el sentido común. Me voy a callar porque soy una señora, soy una dama y no quiero parecer grosera, pero resulta absolutamente indignante que en el Congreso finalmente hayan votado en contra. ¿Pero qué tienen esta gentuza en la cabeza? ¿A qué quiere proteger esta basura? La pregunta es, ¿a quién quieren proteger? A mí me gustaría, de verdad, poder sentarme, me ataría las manos, soy una mujer tremendamente pasional, para lo bueno y para lo malo, me tendría que atar las manos, pero me encantaría sentarme delante de alguno de estos incautos y decir, pero tú, ¿por qué carajo has votado en contra, cretino? ¿A quién intentas proteger? O sea, ¿no te parece suficiente quitarle la vida a una persona que además desaparezca el cadáver, pero qué hay en tu cabeza? O sea, me gustaría muchísimo, muchísimo que me dieran una explicación, que me dijeran por qué han votado en contra. ¿Qué carajo quieren proteger? Pues lo mismo que están protegiendo a los asesinos de ETA, que los están sacando de las cárceles. Exactamente igual. O sea, estamos viendo cosas en este momento, en este país, que son impensables. Es inaudito. Contra toda lógica. Están haciendo un daño a los familiares de toda esta gente que es horrible. Bueno, pues estamos en las mismas. O sea, quiero decirte que un señor
que no solamente la ha asesinado, la ha descuartizado. Lógicamente, antes de descuartizarla, vosotros a ver lo que ha hecho con él y lo que esa criatura ha podido sufrir, o esa mujer. Y que encima digan que no a una prisión permanente revisable. Es impresionante. Es inaudito. No, Es inaudito. Imagínate lo que pueden opinar o lo que... No, ya no es una cuestión de opinión, es una cuestión de sentir. O sea, ¿qué puede sentir la madre de Marta Calvo? ¿Qué puede sentir los padres de Marta del Castillo? La verdad es que es absolutamente indignante. Permítanme decirles que tengo muchas razones por las cuales los políticos en España me mueven a la náusea, pero reconozco que lo que ha sucedido esta semana es absolutamente vomitivo. La semana anterior, discúlpenme, hoy es jueves y se debatió la semana pasada. Vaya panda, qué asco, qué asco. No sé si creen en el karma. Bueno, me voy a callar, que puedo decir barbaridades. Te digo que estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que en la posición que están estos señores no tienen ni idea de lo que se puede sufrir ante esto. Yo tengo 2 hijas y te puedo garantizar que si a alguna de mis hijas les hicieran algo de esto, no sé si yo no hubiera aparecido en ese Senado a decir 4 cosas bien dichas a estos señores, porque el dolor que puede sentir una madre ante dónde está esa hija, en qué situación, qué es lo que la han hecho, cómo... Es horroroso. Es horroroso. Ni enterrar ni llorarla, ¿eh? Es que es horroroso. Yo, de verdad, me parece increíble lo que está pasando en España, de verdad. Gracias, Carmen. Vamos a dejarlo en este punto porque creo que vamos a ir subiéndonos, ¿verdad? Sí. En lo emocional. Gracias por estar con nosotros. Para nosotros. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Les vamos a hablar de casos en los cuales ha habido juicio y ha habido condena, porque queremos recordarles que sin cuerpo también hay delito. Pero insisto que no ha sido casual esta elección, sino por la indignación que aquí la que suscribe tiene en torno a ese debate en el Congreso, porque no entiendo por qué los políticos protegen a los delincuentes. O sea, no sé si alguno de estos a su hija la descuartizan y la meten en los contenedores de Madrid y el asesino se tira al suelo de la risa delante de su cara, si van a seguir pensando lo mismo. Lo digo porque la vida tiene cosas muy curiosas, ¿eh? Crímenes perfectos. ¿Es posible condenar a alguien sin cadáver y sin confesión? El crimen perfecto, aquel en el que no se encuentra el cadáver y que se presenta tan usual en cines y novelas, pero no tanto en el mundo real, pues si ocurre se convierte en el centro de interés mediático. No obstante, ¿es posible condenar a alguien sin cadáver y sin confesión? Pues sí, nos lo ha explicado perfectamente Alberto Barranco. ¿Cómo se prueba en un juicio? Ni el cadáver ni el vehículo de la víctima han aparecido. Les voy a hablar del asesinato sin cadáver en Sant Andreu de la Barca, en Barcelona, cuando la fiscal reclama 15 años de prisión. El Tribunal del Jurado de la Audiencia de Barcelona condenó a 15 años de prisión a LBV por matar a otro hombre con el que tenía una deuda relacionada con el tráfico de marihuana. Corría el 11 de mayo de 2020, por cierto. Esto me recuerda que estábamos en pleno confinamiento. ¿No, señoras? En mayo de 2020. Sí, sí. ¿No? 2 meses llevamos. Nos tenían retenidos, secuestrados ilegalmente el gobierno de Sánchez. Nos tenía secuestrados ilegalmente, insisto, el gobierno de Sánchez. Bueno, pues ahí 2 personas, por un ajuste de cuentas de tráfico de marihuana, en fin, cometieron un crimen. Ni el cadáver de la víctima, así como su coche o su teléfono móvil, no fueron localizados. Sin embargo, el tribunal, siguiendo lo dictado en el veredicto, condenó a LBV
por un delito de homicidio y le impuso 15 años que pedía la fiscal, así como una indemnización de más de 700.000 euros para los familiares de la víctima. La sentencia establece que condenado y víctima se conocían desde 2017, ya que tenían negocios conjuntos relacionados con el tráfico de marihuana. 2 años después, el asesino contrajo una deuda con la víctima que había provocado desavenencias entre los dos. Y bueno, pues nada, terminó con su vida. Insisto, en pleno confinamiento, mientras que nos tenía el gobierno de España secuestrados ilegalmente en nuestras casas. A mí me resulta curioso que haya una indemnización de 700.000 euros, que ¿de dónde va a salir? Esta es muy buena. Como abogado Pues seguro es- que tiene una explicación, Álvaro, que se la habrá encontrado muchas No, veces. es llamativo porque en el caso de Marta Calvo, por ejemplo, se condenó al asesino en el Tribunal Supremo, condenó al asesino en 2024 a prisión permanente revisable, porque ya tenía 2 condenas previas por asesinato. Gracias a eso, en virtud del artículo 140 del Código Penal, se le pudo condenar a prisión permanente revisable y, asimismo, a una indemnización de 140.000 euros a los padres de Marta. Entonces, que se condene a Pues pagar vaya una- agravio, ¿no? Eso es lo que iba a decir, por eso digo que me llama la atención. 140.000 euros a los padres de Marta Calvo Qué y 700.000 en este Pero caso bueno, que si a mí de ¿de narcotraficantes. dónde salen los 700.000? Y si O sea, se van a tienes un- pagar alguna vez, o Bueno, los y 100 con un negocio de o los marihuana. 140.000 a los padres de Marta Calvo. Pero con un negocio de marihuana. Oye, el negocio de marihuana da mucho dinero. Otra Por eso- cosa es que seguramente estarían en el menudeo, entiendo, o no, no sé. Donde no hay ley, siempre hay violencia. Porque claro, muchas veces estas indemnizaciones, una dice, es papel mojado como Si no tiene una solvencia, condena. no. Si no tiene solvencia, o sea, O sea que a mí me resulta curioso el saber cómo pueden condenar a alguien o qué indicios pueden llegar, aparte de la parte de la tecnología, en este caso que tú has contado, pero en este caso desaparece el móvil, desaparece el coche, desaparece o sea, el hombre invisible y todo. Pues habría que ver con detalle el asunto. A ver, el Tribunal Supremo considera que es suficiente la prueba indiciaria, ¿vale?, para enervar la presunción de inocencia. Hay un caso, por ejemplo, de una sentencia del Supremo de 2024 en el que os voy a contar los indicios que consideró que Ay, eran suficientes. qué ¿vale? interesante. Uno, pues por ejemplo, que el acusado reconoció estar en la casa del fallecido y fue la última persona que le vio con vida. Otro indicio era que 2 vecinos escucharon una discusión, disparos y gritos de dolor extremo. Luego también el atestado policial puso de manifiesto la existencia de restos biológicos del fallecido en el maletero del coche del acusado. Y por último, pues la actuación del acusado tras los hechos, que se deshizo de su teléfono móvil y faltó a su trabajo, pues también fue bastante llamativo. Entonces, todos estos indicios, por ejemplo, hay una sentencia de 2024 en la que el Tribunal Supremo considera que con estos indicios es más que suficiente para condenar al acusado. La tecnología es un factor importante. Es fundamental para hoy en todo. día, Oye, fundamental. Y porque por lo menos la última ubicación, y la última señal, cuando se apague, se quede sin batería, vas a ver realmente dónde está. totalmente los móviles, pero ya hoy en día se lo saben muchos y lo que hacen es apagar el móvil o dejarlo en otro sitio. O sea, si no quieres que se sepa dónde estás, apagas el móvil y... Esta es la recomendación. La recomendación ya. a los asesinos. Pero es que esa recomendación se hizo en este programa y justamente al hilo del comentario que haces, hace relativamente poco tiempo estábamos hablando de ese secuestro brutal en la calle Jorge Juan de Madrid, ¿recordáis? A un multimillonario que estaba cenando, y no recuerdo el restaurante, que es estupendo, en la calle Jorge Juan. Hay varios. Bueno, la máquina, maravillosos, efectivamente. No recuerdo ahora mismo cuál era. Bueno, da igual. El caso es que a las 11 de la noche sale este pobre hombre, que creo que no era español, y pues una furgoneta en la calle Jorge Juan, que conocemos todos, a las 11, que es un hervidero, pues un lugar muy de moda de Madrid, lo meten en una furgoneta y bueno, intentan pedir un rescate. Y entonces, bueno, dirían ustedes, ya nos lo has contado, María José, sí, pero viene al caso, porque resulta que eran un poco chapuceros los secuestradores, porque él pudo medio solucionar el asunto
con el localizador del teléfono móvil. Tenía su móvil encendido, Claro, se lo y entonces, requisaron. entonces dijeron, a ver, esto es de primero de secuestro. Claro. Por favor, se retira el móvil. Sí, sí, Nosotros total. que en mi familia, mis hijos, todos tenemos el mismo teléfono, tenemos su ubicación. ¿Cómo que sabemos- tenéis el mismo teléfono? Modelo. Es por no decir la Ah, marca. vale, Porque vale, si quiere vale. publicidad que la pague. No, bien, es que digo, tienen el mismo teléfono y... El mismo modelo de teléfono. Ah, con vale, números vale. diferentes. Pensaba que tenían el mismo número entre todos. Y digo, nosotros tenemos ubicación. De hecho, una vez cuando mi hija me dice, ¿vas a llegar a casa? Dice, sin saber dónde estoy, porque me está preguntando si estoy a 50 kilómetros de casa. Ah. Y me identifica dónde me muevo. Claro, y entonces así Mi hija es que es identificáis mascotilla. todo. Entonces, yo sí lo utilizo en un momento dado que no puedo localizarla para saber dónde está, nada más. Pero es una cosa que todos los padres y en plan familiar Sí. deberíamos de tener. Pero A ver, eso lo es de muy los- habitual, ¿no? Pregunto. Lo de los móviles hoy en día es fundamental para poder rastrear eso, pues dónde fue el último sitio donde estuvo la víctima, si estuvo junto al acusado, junto al sospechoso. Luego también hay cámaras, hoy en día hay cámaras en todos los establecimientos, o sea, tú vas andando por la calle Y vas haciendo te, rastreo, ¿no? te pueden ir viendo por toda la ciudad, porque hay cámaras en todos lados. Pero en Entonces, te grandes pueden seguir- ciudades. Bueno, Hasta para multarte, porque como te pases, te multan a una velocidad de vértigo. Madrid es inaccesible porque a mí me ha pasado 3 multas en 3 días consecutivos por un despiste. sí, pues puede ser. Evidentemente sí que tienen mucha infraestructura para poder y muchos medios Pero para ese- poder seguirte la pista por dónde vas. O sea, Pero ese rastro yo creo que tiene que ver con Madrid o con grandes ciudades donde cometer un Pues mira, asesinato y Estoy recordando, María José, el caso Asunta, muy famoso, de Ah, Santiago, de Santiago de Compostela, claro que Ahí sí. La niña recuerdo el Asunta. documental, imágenes, vamos, se veía claramente a la madre por donde, todos los pasos que dio. Sí, recuerdo. Tanto como peatón como luego Cámaras ya con de el coche. comercio. Como con coche. O sea, es que hay un seguimiento hoy en día brutal. WhatsApp es una parte importante también en juicios Bueno, como estos. Porque al final tú puedes borrar conversaciones, pero siempre quedan archivadas. Sí, con buenos medios puedes intentar a lo mejor... Bueno, recuperar. díselo al fiscal Sí. general al exfiscal general del Estado. Pero sobre todo lo que es fundamental es que se detecte dónde estabas. Dónde Ubicación. estabas, por dónde te has movido. Por dónde te has movido y si has coincidido en algún momento con la víctima, por dónde estaba la víctima. Y muchas veces hay mucha casualidad que se ve que tú has pasado, el acusado ha pasado por un punto en el que la víctima ha dejado de tener señal su móvil. Qué casualidad. ¿Puedo contar un caso de esto de Adelante, ubicación? adelante. Es curioso. Un matrimonio, la mujer se dejó los iPod de Apple y no localizaba a su marido. No me hagas publicidad. Bueno, perdón. Es una broma. Y esta mujer dijo, ¿dónde está mi marido? Que quiero coger los iPod. Le localizó, Se puede estaba ver. en un puticlub ¡Guau! y le pilló. Con los iPods también saber dónde... Sí. Si los tienes conectados a tu Sí. teléfono, puedes saber en qué ubicación están. Con lo cual, tienes Todo dos lo de esa cuestiones. empresa, Y esto no toda se esa sabe marca mucho, se ¿eh? puede localizar, sí. Y esto no se sabe mucho. Qué bueno, tremendo. Sí, efectivamente. Creo que anteriormente Carmen Sánchez hablaba de Marta del Castillo, de los padres de Marta del Castillo que han vuelto a estar en la actualidad. Dice, porque ha aparecido el cadáver de una mujer, creo que se refería a Francisca Cadenas en Hornachos. Y ahora voy a poner a la vuelta este ejemplo encima de la mesa por Alberto Barranco, que efectivamente ponía como ejemplo el asunto de las cámaras y de lo fácil que es el muestreo, el rastreo de cualquiera de nosotros si cometemos un crimen. Ojo, en grandes ciudades, Santiago de Compostela también lo es. Vamos a hacer un alto en el camino, permítanme que les recomiende, si lo que quieren es perder un par de kilos de más, que estamos ya a punto de caramelo con la operación bikini. Si quieren volver a perder, si quieren perder esos kilos de más, utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y, ojo, la más eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas.
Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti, no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida. Vamos con este asunto que voy a poner encima de la mesa sobre un delito en el que durante 9 años no se sabía nada del cuerpo del delito. En Lar de Paula elaboramos vinos de La Rioja que reflejan el carácter de nuestra tierra y la pasión por el detalle. Nuestro blanco semidulce, alas de mariposa. Nuestro tinto de autor, Merus 4. Vinos Lar de Paula, reconocidos por su calidad y autenticidad. Entre las montañas suizas, donde la nieve lo convierte todo en emoción, nace Hotel Helvetia, el destino ideal para vivir el esquí como nunca. Situado junto a las mejores pistas, en un valle donde entrenan campeones, cada día comienza con adrenalina y vistas que enamoran. Y al regresar, te espera el equilibrio perfecto, spa para desconectar, chimenea para sentir la calidez del invierno, jacuzzi con vistas y desayunos que convierten cada mañana en un lujo. Hotel Helvetia, tu experiencia alpina completa, esquí que emociona, descanso que conquista. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Pues tengo que posponer este caso de Francisca Cadenas, 9 años sin aparecer el cadáver, que tiene mucho que ver con el comentario que nos hacía Álvaro Barranco, en el que bueno, pues nos ha guiado por el asesinato de la niña Asunta y nos explicaba bueno, pues el control y seguimiento que tenemos de las cámaras, pero que yo comentaba que probablemente en grandes ciudades, porque en pequeñas ciudades o en pequeños pueblos, incluso aldeas, la cosa se complica enormemente. Y ahí quería yo tirar del caso de Francisca Cadenas, no solamente por eso, sino porque además
tengo para mí que es efectivamente el caso al que se ha vuelto a agarrar el padre de Marta del Castillo, pobre santo mío, qué drama de verdad, para pedir que se siga buscando a su hija. Pero bueno, aparcamos este asunto, lo comentamos ahora porque nos está esperando desde hace un ratito Jesús Andújar con estos 3 asesinatos resueltos sin cadáver, donde la tecnología resuelve crímenes atascados. Y como abogado, efectivamente, queremos preguntarle qué papel han jugado efectivamente la tecnología para resolver casos como de los que hoy nos ocupamos, crímenes en los cuales no hay víctima. Jesús Andújar, buenas noches. Hola, buenas noches, María José, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, pues la verdad es que nos parece un tema tremendamente potente, lo comentaba ahora Álvaro Barranco, y efectivamente, porque además la gran mayoría de nosotros pensábamos que sin cuerpo no había delito, y hoy estamos aprendiendo que sí. Incluso sabemos cuál fue el primer juicio, que nos lo ha contado Barranco, en 2013. A ver, de toda la vida sin cuerpo también ha habido, sin cuerpo ha habido también condenas, todo lo que se comenta en ese artículo, esos 3 homicidios, es muy exagerado. El tema de Marta del Castillo es anterior a todos ellos, y el cuerpo de la pobre Marta a día de hoy no ha aparecido. Lo que sí ha venido a ayudar mucho es la tecnología. Vamos a ver, en estos casos, tanto los Mossos de Escuadra como la policía, ¿vale? Porque uno de los asuntos fue en Cataluña. Hombre, el tiro no lo acierta, porque lo acierta en Cuadra es muy fácil. O sea, es que al primero que empezar a investigar es a la pareja, al marido. Ha desaparecido mi mujer. Y con la mujer te vas mal. Entonces, hombre, empiezas a tener serios indicios a buscar a esta persona. Lo que sí ha venido a ayudar mucho es la tecnología, porque en todos estos supuestos, al final, ha sido casi la geolocalización de las personas, y el que tanto el día de los hechos como, por ejemplo, en uno de ellos es que es el propio condenado al final, es el que llama suplantando a su cuñado, diciendo que me he fugado con la pareja desde su propio móvil. Entonces, claro, al final esos indicios, pues si llevan a un jurado o a un tribunal popular a esto. Uy. Tenemos el ejemplo, siempre pongo el ejemplo de, que lo sabe muy poca gente, yo creo que una vez... No sé qué está sucediendo. Hubo un asesinato en Madrid en el año 22, el año 2002, que 3 chavales asesinaron a un mendigo, ¿vale? Pegándole con una varallera en la cabeza. Y el grupo de homicidios de la policía de Madrid supo quiénes eran por una botella de vino que habían roto y se habían bebido al lado. Wow. ¿Vale? Porque era un vino de una bodega muy... Es que tengo aquí una gata que se me quiere acercar, yo quiero que salga en el programa. Que salga la gata. Que salga la gata. Mira, por aquí aparecerá ahora. Miau, miau. Y nada, bueno, pues la historia es que era un vino muy raro, lograron identificar qué bodega, de un vino muy raro, qué bodega, porque va a ser una cooperativa, quiénes podían tener ese vino en Madrid, que eran 4 personas, fueron eliminándolos y al final decidieron que debían ser uno de estos chavales que había robado una botella al padre. ¿Vale? Pues dijeron, mira, el padre no creemos que haya sido. Y luego ya, por lo mismo que ha pasado con Francisca, les citas a declarar, les ponen nerviosos, empiezan a hablar, se les pincha el teléfono y al final es tecnología lo que hace que se resuelvan los crímenes. Pues yo digo que, fijaros, con los restos de una sola botella de vino, porque no había más, ¿vale? Sin ADN ni nada. O sea, ¿qué cristalera consiguió el grupo de homicidios de Madrid determinar quiénes eran los asesinos del mendigo? Y en los casos estos del artículo, pues fácil, todos han sido geolocalizados. O sea, no, evidentemente, claro, van mucho a una zona boscosa, así donde lo han enterrado. Ponerte a buscar por un monte es muy complicado y no se han encontrado los cadáveres. Pero evidentemente, ha sido ellos, pero por prueba indiciaria, y hay ya sentencias del Tribunal Supremo que dicen que pasa prueba indiciaria se puede condenar. Interesantísimo, Jesús Andújar. Me he quedado con las ganas de ver a la gata, pero bueno. Pues mira, por favor. Miau, miau. Ahí la tengo colocada. Cosita linda. Vale, hasta luego. Un abrazo grande.
Un abrazo. Mira, ya además cruzaba otra vez la gata, qué linda. El alcohol es muy malo, bromas aparte, interesantísimo, de pronto no contaban estos individuos que por ese detalle de ese tipo No de hay crimen vino, perfecto, nunca. no hay crimen. Bueno, esta es otra buena pregunta. Estamos con máximas, ¿verdad? Con axiomas toda la noche. ¿Existe el crimen perfecto? Una pregunta que se me ha ocurrido a mí mientras hablaba, con el tema de las tecnologías. No sé si voy a ponerlo. ¿Existe la violencia digital? O sea, como tal, o sea, el poder robar contraseñas, el poder fiar a una persona, que eso me imagino que sí. O sea, si tú te metes en las redes sociales de alguien, es ilegal y es Si condenable. le suplantas su identidad a nivel... Si entras, la suplantas y entras, ¿no? Como un tipo phishing, pero Sí, solo ¿no? para cotillear. Sí, O sea, bueno, ¿eso sería sí. violencia digital o...? Esa terminología de violencia digital no... Nunca lo escuché. No. La imaginación vuela. Pues el mayor aliado. Bueno, Bueno, señores, pues vamos a proseguir con otro de los casos que a mí personalmente me han llamado la atención. El otro crimen perfecto fue el asesinato de Pilar Cebrián a manos de su marido, Antonio Losilla, en abril de 2012. Al igual que el anterior, no hubo cadáver. En este caso faltaba el elemento principal, que sería el cadáver. La jurisprudencia en derecho penal admite la condena basada en indicios, tal y como nos ha explicado Álvaro desde el principio. En el asesinato de Pilar Cebrián, en el que se basó la acusación y posterior condena, se basó en la cantidad de indicios concurrentes y concluyentes de la culpabilidad y autoría del señor Losilla, en este caso, le recuerdo, el marido. Se llegaron a contabilizar hasta 60. Algunos de ellos eran mensajes de móvil, infidelidades de la mujer y que ella misma había manifestado su intención de divorciarse, bueno, entre otros indicios. Hasta octubre de 2012, Losilla no es detenido, pues durante esos meses los cuerpos policiales buscaban indicios suficientes para sentarlo en el banquillo. Un indicio es que la mujer era infiel. Me ha llamado poderosamente la atención, Álvaro. puede ser que se interprete como que puede haber ánimo de venganza, ¿no? O de tomarse la justicia por su mano al enterarse de que era infiel, pues querer ir, ¿no? Cargársela por ello. Bueno, pues eso sería uno de los indicios a los cuales hacíamos referencia anteriormente. Bueno, pues como les decía, buscaban indicios suficientes para sentarlo en el banquillo de los acusados a Losilla, al marido, que andaba un poco mosqueado el hombre, si me permiten esta expresión. El caso es que él manifiesta que había matado a su mujer, pero homicidio por imprudencia, y es que el trabajo de la acusación resultó en este caso especialmente arduo, pues ante la falta de pruebas era complicado convencer al jurado popular. Cuentan que elaboraron de una forma muy detallada el relato de cómo sucedieron los hechos, basándose en lo que habían dicho la policía y los forenses, descartando todas las hipótesis que defendían el homicidio por imprudencia. Pruebas en una mesa que se mantuvieron a pesar de la limpieza que hizo el condenado, y ADN mitocondrial encontrado, ojo, miren, en una tubería, fueron claves en la historia que la acusación expuso y que tras meses de investigación hicieron a Losilla culpable del asesinato de Cebrián. El crimen perfecto no existe, o más bien, quizá tendríamos que decir que no lo deja de existir. En una cañería había sangre, al parecer había pasado mucha sangre por esa cañería, ¿no? Este es el claro ejemplo, María José, de que no existe el crimen perfecto. Al final, muchas veces se tienden a pensar los asesinos que, deshaciéndose del cadáver, ya no va a haber pruebas contra ellos, y fíjate, es que hay unos medios hoy en día, hay una investigación y tenemos una policía científica que hace un papel espectacular, que son capaces de encontrar hasta en tuberías, como has contado. Antes de contarles la historia del enterrador convertido en asesino, cuyas víctimas, ya les adelanto, no aparecieron jamás,
retomamos el tema de Francisca Cadenas y también el comentario que hacía Álvaro Barranco sobre el seguimiento, ¿verdad?, de las cámaras, yo digo que en grandes ciudades, y él pues nos ponía como ejemplo el crimen de la pequeña Asunta. Yo traigo a colación un caso de actualidad que hemos estado entregados la semana pasada, y yo creo que más tiempo, que es el caso de Francisca Cadenas, una mujer, 57 años creo recordar, que desaparece en Hornachos, un pueblo de Badajoz, creo, un pueblo de Badajoz muy pequeñito, aproximadamente unos 3.000 habitantes. Y el asunto aquí está en que ella desaparece en un pasadizo, en un, no sé muy bien cómo se llama, pues un callejón, un callejón muy pequeño, donde había muy poquitas casas. Evidentemente en un callejón en Madrid hubiera habido cámaras. Aquí no hubo cámaras. 9 años ha estado el cadáver enterrado al lado de su casa, donde vive su marido y sus hijos. Y bueno, ya se ha sido torturada, violada, como bien saben todos ustedes, porque se lo hemos contado, por 2 hermanos, 2 solterones del pueblo. Y bueno, verdaderamente ahí también lo que recordamos es que la policía, la pareja de la Guardia Civil, en fin, en mi opinión, estaban aquella noche de chupitos, porque saben perfectamente que entraron en la casa, pidieron inspeccionar, porque era solamente un pasadizo, otra vez con el pasadizo, un callejón, caray. Y de pronto los criminales le dijeron a la pareja de la Guardia Civil que en esa habitación no podían entrar, que tenían al tío enfermo, que le iban a molestar. Y los tontolabas de la pareja de la Guardia Civil, que insisto, estaban más para chupitos que para, en fin, hacer su trabajo como Dios manda, pues se dieron la media vuelta y se fueron. Bueno, 9 años después aparece el cadáver, y esto lo entronco con que por eso el padre de Marta del Castillo ahora pide que vuelvan a buscar a su hija, que era el caso que a ti te interesaba hace apenas unos días. Exactamente, porque yo como padre pienso que no terminas de vivir tranquilo si acaso vives tranquilo, hasta que no terminas de enterrar realmente a tu familiar, a tu hija, y creo que yo no me gustaría verme en esa situación, porque debe ser algo tremendo. Y te tienes que levantar todos los días con esa pesadilla, ¿eh? Y además yo recuerdo que han jugado mucho, el asesino de Marta del Castillo ha jugado mucho con los familiares, porque bueno, y con nuestro dinero. Ha dicho en distintas posiciones, distintos sitios donde supuestamente estaba el cadáver de Marta, y luego después de que liaron una tremenda para intentar encontrarlo, en ningún caso se localizó. En este programa alguien, creo que era Miguel Sánchez, el policía, alguien dijo que quizá ni él mismo sabe dónde está el cadáver, porque decían que, claro, todo el mundo entiende que fue aquella noche, creo que era primero, no sé si era el 9, pero no se lo puedo pedir al documentalista, a Carmona, porque no tiene conectado el teléfono, si no, le pediría que efectivamente sí era el 9 de enero pero sé que era 2009. Entonces, en aquella... Yo creo que, sinceramente, madrugada, yo creo que un asesino sí sabe dónde está todo. Y lo tiene todo muy bien. Y lo tiene todo muy ordenado. Pero mira la teoría de Miguel Sánchez. Todo el mundo pensamos que aquella madrugada se deshicieron del cadáver. De hecho, recordáis la idea de la silla de ruedas, donde podrían haber trasladado el cadáver de la pobre Marta, lo de la alfombra, bueno, en fin, se ha hablado de muchísimo. Bueno, Miguel Sánchez dice, aquella noche, vale, la niña no volvió a casa, pero estaba en casa del novio. Bueno, ellos llegaron yo pienso que lo mismo estaba en el coche directamente, y que en la mañana, con toda la tranquilidad, se deshicieron de él, y que no se había deshecho otra persona que no era Carcaño. Puede ser. Bueno, yo qué sé, son tantas... Pero bueno, aquí lo verdaderamente importante es que el tío se ha choteado, lo sepa o no, se ha choteado de los padres, que hay que ser, bueno, criminal, y sobre todo hay que ser miserable, pero también se ha choteado de todos nosotros. Ustedes saben la cantidad de dinero que vale
el buscar, que naturalmente faltaría, no estoy yo diciendo, escatimando en recursos, faltaría más, estoy lo que sea menester, pero para que un tío se chotee de nosotros, miren, me van a perdonar, no quiero decir barbaridades, pero a este tío ya lo creo que le sacaban la información. Quiero comentar otro caso que viene a cuento con lo que estamos comentando hoy en el programa, y es el del famoso César Román, el rey del cachopo. Ah, sí. Bueno, Tengo que decir que el rey del cachopo, a mí su abogada me contó que era seguidor de este programa. Sí, pues Wow. un saludo, César, pero, Wow, sí. pero la verdad que lo hizo muy mal y negó de forma persistente el que él no había asesinado a Heidi Paz. Fue condenado en 2021. Él ha recurrido a todas las instancias, pero en 2021 fue condenado a 15 años de prisión. Ya digo, él negaba siempre el que cambió de identidad, se fue de camarero, estuvo trabajando en un restaurante, a los 2 días desapareció. O sea, ¿Por qué lo llamaban se el fue a rey del Zaragoza. porque tuvo Se un fue a montón de Zaragoza. restaurantes y decía que era falso, que sus cachopos eran los mejores de España, cachopo? ganaban Porque él premios. tenía una cadena de restaurantes. Él empezó a montar Él una tenía un cadena. restaurante Ah, vale, vale. y era tan Y era inteligente famoso. que él mismo se inventó un concurso que se Lo ganaba él. dio a él mismo el premio. Ya, De mira, tal manera mira. que lo hizo Qué espabilado. Yo creo que tuvo 3 o 4 restaurantes, no, varios. Tuvo varios, ¿eh? A lo mejor a raíz de esto, Tuvo hizo varios. pero en su momento tenía uno que fue tan inteligente el tío que como creó el propio concurso, que le daría con muchos recursos económicos, le daría mucho bombo, como para que se hiciera público a nivel nacional, que el mejor cachopo de España, Y convenció. el de este señor. Pero convenció a la gente. Bueno, convenció que, Convenció a la gente. Qué Era inteligente. espabilado. muchos famosos iban a... Yo he visto fotos de él en su restaurante con muchos famosos. Ah, o sea que era bajito. un tipo popular. Tenía un perfil comercial tremendo y era muy listo. Luego se fue, lo que tú comentabas, Ángel, cuando pasó todo esto, se fue a Zaragoza, cambió su identidad. En Zaragoza se puso a trabajar allí. Se puso de camarero a trabajar en un sitio y luego a los 2 días Y desapareció. decía que hacía unos Porque la cachopos estupendos, ¿no? acabaron cazando por allí. Pero a lo que voy, todo esto relacionado con lo que hablamos de los indicios y todo, había mensajes que mandó a la que era su pareja, pero que estaban en ese momento pues mal. A Heidi Pal, pues hay mensajes que le manda él a ella, pidiéndole que fuera a verle a él, que estaba, no sé, creo que estaba por Atocha, por ahí, en una pensión, o alojado ahí. Y se ve por el rastreo del teléfono cómo ella fue para allá. Lo siguiente es, hay un taxista que reconoce que este señor, César Román, Va con una alfombra, lo lleva a una nave. Sí, pues fue que pidió como un taxi en una nave y en la nave parece ser que el taxista le ayudó a subir la maleta. Dice que la maleta pesaba, pues como se decía coloquialmente, Y como esa si maleta hubiera fue la muerto. que- fue la que dejó- Claro, entonces había un montón de indicios pues, eso, de que estaban mal. Él insistió en que fuera a verle. Ella, de repente, a ella se le perdió el rastro. Luego una maleta que el taxista reconoció que había una maleta que le normal. ayudó Que a guardar pesaba. una maleta en el maletero del taxi que pesaba la vida. Entonces, todos esos indicios llevaron a que le condenasen. Y lo que iba a comentar, que es curioso, que ahora, en marzo del 25, se le condenó en el 2021. Pues en marzo del 25 ha enviado una carta a la Audiencia Provincial de Madrid reconociendo por primera vez que la mató, que fue un accidente, pero echa al muerto a su tío, que ha fallecido, diciendo ¡Guau! que fue su tío quien la descuartizó. Que como ha fallecido, no le pueden hacer nada. Listo. Y ha dicho, supuestamente, dónde se encuentran los restos. Pero ha tardado muchos años en hacerlo. Pero eso ha es sido en marzo del 25. Pero bueno, Lo pero com- no han hallado los restos de la muchacha. Él comunicó dónde supuestamente estaban los restos. Y no sabemos nada más. Y cambió su versión, como he comentado antes, implicando a su tío, que ya ha fallecido. Claro, no sé claro. más, no sé si luego realmente se encontraron allí o no. No he llegado a tener esa información, pero esta información sí la he tenido y me ha llamado la atención. Perdona, que- discúlpame. Nos habías dicho que estaba en la cárcel desde le condenaron a 15 años de prisión en 2021. en 2021. Y ahora, en marzo del 25, ha mandado una carta a la Audiencia Provincial de Madrid reconociendo ya por fin que el asesino, pero bueno, no fue un asesinato, como que murió de forma accidental Y y que que quien su la tío descuartizó. fue quien la descuartizó
y él ha dicho dónde, dónde están los restos. Hizo un plano, un croquis, que he visto yo la foto, como hizo un plano como para que se consiguieran encontrar. ¿Se puede abrir la investigación y sé que me vas a decir que no, y se puede volver a modificar la condena? Pues desconozco en este caso si es viable, sinceramente, Ángel. Claro, porque además no se sabe en qué Es un preguntón, en qué condiciones murió Katie. No sabe, porque claro, al no encontrar el cadáver ahí sí que es verdad que no se sabe si la tortura, nos lo podemos imaginar, claro. Pues no se sabe efectivamente la forma en que murió. Sí se sabe que ha sido descuartizada, pero no se sabe la... Si el tío le hubiera ayudado... No se sabe si hubo agresión sexual previa, si hubo tortura, si hubo... Claro. Es lo malo de no... Si el tío hubiera descuartizado a ella, seguramente le hubiera ayudado a llevar el cuerpo donde fuese. No sé, ¿eh? Brutal. Vámonos a los Montes de Galicia. Quieren en el corazón de Madrid. Descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, las carnes jugosas, los postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos. Montes de Galicia, en la calle Azcona 46, Madrid. Reserva tu mesa hoy mismo. Regresamos enseguida, lo hacemos con el tramo final del programa. No se muevan, porque indiferente ya les adelanto yo que no les va a dejar. En Lar de Paula elaboramos vinos de La Rioja que reflejan el carácter de nuestra tierra y la pasión por el detalle. Nuestro blanco semidulce, alas de mariposa. Nuestro tinto de autor, Merus 4. Vinos Lar de Paula, reconocidos por su calidad y autenticidad. Entre las montañas suizas, donde la nieve lo convierte todo en emoción, nace Hotel Helvetia, el destino ideal para vivir el esquí como nunca. Situado junto a las mejores pistas, en un valle donde entrenan campeones, cada día comienza con adrenalina y vistas que enamoran. Y al regresar, te espera el equilibrio perfecto, spa para desconectar, chimenea para sentir la calidez del invierno, jacuzzi con vistas y desayunos que convierten cada mañana en un lujo. Hotel Helvetia, tu experiencia alpina completa, esquí que emociona, descanso que conquista. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano.
nos vamos con una historia que casi consigue el crimen perfecto. El enterrador convertido en asesino cuyas víctimas nunca aparecieron. Eran las 3:30 de la tarde. A Mercedes Lamas, auxiliar de enfermería en el Hospital de Tarragona, le extrañó que le avisaran de que tenía una visita particular. Le invadió un mal presentimiento, dado que su marido no había acudido a recogerla. Apareció su cuñado, Ramón Lasso, y le dijo que los dos acababan de ser abandonados por sus cónyuges. No esperes a Mauri, porque no va a venir. Se ha fugado con tu hermana Julia. Estaban liados. La mujer no daba crédito a sus palabras. Acudieron a las casas de ambos y prácticamente no se habían llevado nada. Incluso apareció abandonado el coche de Julia. Empezaron a surgirle las primeras sospechas. Dijo a su acompañante que fuera a una comisaría para denunciar la posible desaparición. Aunque llegaron hasta la puerta, el hombre la convenció de que no era conveniente, dado que se habían marchado de modo voluntario. A la mañana siguiente le comentó el hecho a una amiga y en compañía suya acudió de nuevo a la dependencia policial y denunció lo ocurrido. Manifestó que le extrañaba mucho la huida de su esposo Mauricio Font, de 51 años, celador del hospital Joan 23, y de su hermana Julia, de 57, portera de un edificio. No veía ningún motivo para ello y apuntó que su cuñado Ramón podría tener algo que ver en el extraño hecho. Los Mossos d'Esquadra contactaron con este y le expusieron que uno de los dos estaba mintiendo. Piensen lo que quieran de mí, pero yo no he hecho nada. Ella cuenta lo que quiere y a su forma. Comenzaron a hacerle un seguimiento y a llamarle con frecuencia. Entonces explicó a la policía que la pareja de fugitivos se habían puesto en contacto con su madre. Le comunicaron que estaban liados y había decidido emprender una nueva vida. Se habían asentado en un pueblo de Castellón donde trabajaban cuidando a unas personas mayores, que no se preocuparan por ello. En realidad nadie sabía nada desde el 27 de marzo de 2009, en que desaparecieron en Els Pallaresos. Los agentes decidieron intensificar la búsqueda, Álvaro. No, esto es, en este caso, el enterrador por su oficio, al final tiene acceso privilegiado a... Porque era enterrador realmente, ¿no? Claro, tiene acceso privilegiado a cadáveres, herramientas y lugares de enterramiento, entonces eso era un indicio muy potente, porque al final él tenía medios únicos, ¿no?, para poder hacer desaparecer personas y como usaba siempre el mismo modus operandi, pues eso le llevó... Bueno, y la historia que se organiza, y esa pobre mujer dice, olvídate, o sea, tu marido no va a volver porque se ha liado con tu hermana. Y dice, ¿cómo? Perdone. Tremendo. Perdone. Esto sí que es de una película, ¿eh? Sí, no, aquí hay muchas... Además, lo que dice, tienen todas las herramientas y hacer un servicio en toda regla privado. Ramón Lasso, a quien en 2011 los medios bautizaron como el homicida de Els Pallaresos, yo creo que ustedes lo recordarán, fue el primer condenado en España por asesinato sin que hubiera ni cadáver, ni restos biológicos, ni testigos, ni tampoco confesión. El caso que nos ha contado anteriormente Álvaro Barranco creaba jurisprudencia, pero ahí sí que había indicios y había testigos, era lo que nos contaba. Pero en este caso, en 2011, 2 años antes, Ramón Lasso fue el primero, pero insisto, es que no había nada. No había testigos, no había cadáver, no había restos biológicos, no había confesión. Este es un caso bastante raro, ¿no?, en el que, insisto, nos contabas el primero en 2013, pero sí que había una serie de indicios. Sin embargo, aquí no, consiguió ser enjuiciado. Sí, Pues pero sí. había 2 etapas, ¿eh? De él. De él. El cuñado, y anteriormente desaparece su esposo y su hijo. Anteriormente al tema del cuñado. Esto es en 1988 y 89. Y luego, pasa y desapercibido. la segunda etapa es en el 2009. Joder. O sea, cuando se inventa la historia Su de... esposa murió aparentemente arrollada por un tren y meses después murió el hijo por un supuesto accidente de coche. El hijo de él. Sí, sí. Pero bueno, es bárbaro, y después se carga a la mujer, claro. Y luego a su segunda esposa y a su cuñado. Impresionante. El tribunal le condenó a 30 años de cárcel, pocos me parecen. Tan solo había un conjunto de indicios tecnológicos y un paralelismo
Como bien nos explica Carmona, Lasso ya había matado antes por una motivación similar, la de tener vía libre para mantener una relación extramarital. Poco antes de la celebración del juicio, Lasso confiaba en salir absuelto. En ese momento se encontraba en prisión preventiva y se confiaba a la periodista y criminóloga Fátima Llambrich, que publicó el libro Sin cadáver, en el que reconstruye el crimen desde la investigación de los Mossos d'Esquadra, pero también introduciendo entrevistas al reo, a quien visitó en la cárcel medio centenar de ocasiones. Casi logra el crimen perfecto. La primera, como nos explica Carmona, en 1988, cuando asfixió a su primera mujer, la dejó en las vías de un tren que no pudo frenar y la decapitó. Y en un principio la Guardia Civil clasificó el suceso de suicidio y meses después también moría el hijo que tenían en común por un supuesto accidente de coche que terminó calcinando los restos del menor. Bueno, hay hombres que para tener relaciones extramaritales, la verdad es que... Pero... ¡Qué bárbaro! Esto es de jugada de guardia. De guardia. O sea, un asesino ya predeterminado y encima condenado, y le dan la pala para que siga enterrando. La verdad es que sí, es brutal. O sea, yo creo que cuando llegaron allí lo vieron súper rápido, ¿no? Porque... en ambos casos, él simula que no ha habido delito. Al final, el informe de los agentes presentado ante el tribunal determinaba que hubo aprendizaje respecto al crimen anterior, por eso la segunda vez se deshace de los cuerpos, ¿no? Tremendo. Lo es. Me gustaría, María José, dar una pincelada jurídica para que la audiencia entienda el por qué y cómo se condena este tipo de delitos. En nuestro Código Penal, en los artículos 138 y 139, se habla del homicidio y el asesinato. Y cuando se habla de homicidio y asesinato, se refiere a el que matare a otro. No se exige el hallazgo del cadáver, ¿vale? Por eso se puede considerar que hay un homicidio y un asesinato sin que se haya encontrado el cadáver, ¿vale? Porque no lo exige el Código Penal. Y luego, por otro lado, respecto a la ocultación del cadáver, destacar simplemente pues, que el artículo 173.1 del Código Penal establece una pena de prisión de 6 meses a 2 años. A quien, conociendo el paradero del cadáver, pues lo oculta de manera reiterada y no facilitando la información a los familiares. Una observación muy interesante, Álvaro, muchas gracias. Enseguida les vamos a contar el crimen sin cadáver, que ya saben que es el común denominador de este programa especial de Diego Vargas, que destapó una red de narcotráfico de primer orden de la marihuana a un submarino con 9 toneladas de cocaína. Ahí es nada, pero yo les contaba en el arranque de este programa, y la verdad es que simplemente lo hacía como un comentario, pero como soy muy pasional, pues al final lo hemos desarrollado. Les decía que la percha informativa de este programa tenía que ver con esa situación, en mi opinión, absolutamente miserable del Congreso, que debatía la prisión permanente revisable para los asesinos que esconden el cadáver de su víctima, pero que lamentablemente, pero que no me sorprende, España es evidentemente a quien se defiende siempre es al delincuente. Se la cogen con papel de fumar los del Congreso y supongo que entienden que la prisión permanente revisable es una barbaridad, por favor, para un miserable, un asesino, un criminal que quita la vida a alguien y además esconde el cadáver. Y esta es la noticia que quiero para desarrollar en la voz, en los labios de un policía vocacional, de aquellos de rompe y rasga. Buenas noches, Alfredo Perdiguero el Grande, diría yo. Hola María José, buenas noches. Un placer oírte siempre. Para mí también, ya lo sabes, un lujazo tenerte en este programa, aunque sea vía Skype. Hoy decía que este es el motivo principal, que la idea para este programa me surgió precisamente de la indignación, ¿no? Y me pregunto qué hay en la cabeza de estos tipos. Me gustaría escuchar el análisis de un policía que se enfrenta con la muerte y con el crimen diariamente. Bueno, pues hablas de los malos, de los que realizan este hecho. Claro, de cómo ha rechazado el Congreso ampliar la prisión permanente revisable a los asesinos que ocultan el cadáver. Es que ¿qué hay en la cabeza de estos tíos?
Bien, pensaba que decías de los que asesinan y ocultan el cadáver. Eso es otro punto y aparte que te daría para ver los programas, porque por desgracia saben que si no aparece el cadáver tiene una pena menor, ellos estiman y piensan que no va a aparecer y que por tanto si no hay cadáver no hay delito y se agarran a ese hecho hasta el último momento. Pero como tú dices, esta gente que produce tanto dolor a esas familias, no sé por qué no es la propiedad acumulativa, es decir, cuando en la cárcel tienen buena conducta, les rebaja la condena y por qué no al revés no se contempla. Cuando, mira, María José, cuando hicieron la ley de la prisión permanente revisable, yo dije que se habían quedado cortos, es decir, que había muchos más supuestos en los cuales se había que meter otros delitos, otras actitudes de delincuenciales para poder condenar como se merece a esa gentuza, a ese tipo de delincuentes, ya digo que hacen cualquier cosa menos la reintegración o la reinserción social. Y ante ese extremo, yo no sé cómo congresistas, diputados, como quiera decirlo, no son capaces de ponerse en la piel o en el cuerpo de esas familias que durante meses o años están buscando el cadáver de su familiar y que al final, a no tener el duelo ya finalizado, a poder acabar el duelo, siguen como dicen los psiquiatras y los psicólogos, siguen en duelo permanente toda la puñetera vida porque no encuentran el cadáver de su familiar. ¿Y esta gente es humana? Es decir, ¿esta gente mira por sus ciudadanos? ¿Mira por sus compatriotas? Pues mira, María José, yo siempre digo que estaría de político un cuarto de hora. Últimamente digo que 10 minutos. Y en algunos casos ni eso. Porque me daría vergüenza decir ante la gente, ante el público, ante los ciudadanos, que esto es lo normal, que esto es lo que queremos y que esto es lo más social. Porque es cualquier cosa, María José, menos social ni democrático. Porque yo creo que el que la hace debe pagarla, evidentemente. Nuestro Código Penal es muy flojito comparado una con basura. muchos a nivel mundiales. Es Pero, una desde basura. luego, este Una hecho en sí, basura. tan gravoso, tan perjudicial y en el cual la familia nunca acaba de finalizar su duelo porque no aparece el cuerpo de su familiar, desde luego ellos deberían sufrirlo, deberían padecerlo para que así vean lo que se sufre y vean lo que se padece. Y a lo mejor después, lo más seguro, fíjate, votarían lo contrario. Pues mira, Alfredo, tú casi al final del programa y yo al principio, con diferentes palabras, esto último hemos dicho exactamente lo mismo. Yo aludía al karma. Y es que imagínate qué piensa la familia de Marta del Castillo, pero sobre todo, ¿por qué evitar el castigo a un delincuente, a un criminal perverso? ¿Por qué? A mí me indigna, yo sé que a ti como policía, subinspector de policía, un tío entregado, valiente, de rompe y rasga, que sabes perfectamente cómo son los malos, yo lo sé de boquilla, pero tú lo sabes de estar al pie de calle. ¿Qué carajo hacen nuestros políticos defendiendo a los delincuentes? ¿Qué carajo hacen? Lo preguntaba al inicio del programa, hablaba sola y ahora hablo contigo. ¿Qué carajo hacen defendiendo a los delincuentes? Así es, y no es más social, María José, ni más de izquierdas, ni más progresista, ni más... Es más mierda, porque al final, perdona la palabra, perdona sí. la expresión, pero es que al final es lo que es. Es decir, ¿pero por qué no se ponen en el pellejo de las pobres familias que sufren y padecen eso? Tienes el caso de Marta del Castillo, como tú has dicho, en lo cual la familia no acaba de buscar, no acaba de encontrar, no acaba de tener un poquito de paz para poder vivir. La de Marta Calvo, la mamá de Marta Calvo, que está indignada, por poner otro ejemplo. Pero ya no solamente son estos ejemplos que alguien puede decir, hombre, claro, pero es que sois unos populistas porque, claro, estáis hablando de las familias, pero es que hay que legislar con distancia. Insisto, pero ¿cómo podéis tomar distancia con el ciudadano? ¿Pero por qué no castigar al malo? ¿Pero qué puñetera costumbre tenemos de proteger al malo? No lo entiendo. Te doy un punto más de inflexión. Si son 1, 2, 3, 4 o 5, eso sería una sanción, una condena ejemplarizante para el que venga detrás, se lo piensa a la hora de hacerlo. Efectivamente. Que no son 500 millones de españoles, que son 4, 5, 6 o 10 individuos los que hacen esta actuación. Claro. ¿Por qué motivo no les condenas contundentemente para que venga detrás, se lo piense y colabore con la justicia en lugar de perjudicar a las familias?
Pues lo contrario, un mundo al revés, María José. Efectivamente, después tenemos a delincuentes que se chotean de la familia como el tipejo Carcaño y que se chotean de los españoles diciendo, jugando a dónde está el cuerpo de la pobre Marta del Castillo, mientras que la familia naturalmente no puede padecer más y los españoles pagamos la búsqueda, que insisto, me parece, vamos, faltaría más, pero se está choteando de nosotros. O sea, es que se me ocurren tantas cosas con las cuales hacer que finalmente digan el lugar donde está la víctima, que naturalmente no lo puedo decir, como puedes imaginar, Alfredo. En fin, Alfredo Perdiguero el Grande, gracias por estar con nosotros. A ti, María José, un beso muy fuerte, buenas noches. Enorme para ti. Es que, claro, es que es indignado. Y es que además estas personas se juegan la vida en la calle y después los jueces, pues, una legislación, un código penal absolutamente laxo y luego llegan los taraos del Congreso. ¡Ay, no! ¡Ay, qué inhumanos! ¡Ay, por favor! ¿Cómo vamos a meter en la cárcel con una prisión permanente revisable a un individuo que ha asesinado y que esconde el cadáver? ¡Ay, qué inhumanos! ¡Ay, por favor! Nosotros es que somos muy humanos. No voy a decir lo que me parece que son. Yo creo, María José, que porque si no es el momento ni el lugar, pero se lo imaginan, ¿verdad? Si existiera para este tipo de delitos, como decías, el asesinato que está acompañado de la ocultación del cadáver, la prisión permanente revisable... Hombre, yo soy más de pena capital, pero sin duda, creo que no es tolerable en España. Sin duda se lo pensarían dos veces y el decirlo, el ocultar o no ocultar dónde se encuentra el cadáver. Me gustaría, María José, contar brevemente en qué consiste la prisión permanente revisable, que fue aprobada en 2015. ¿Tú crees que los juntaletras del Congreso tienen idea en qué consiste? La aprobaron en 2015, deberían saberlo, pero otra cosa es que no les parezca suficiente la ocultación del cadáver. Ni se acuerdan. No les parece suficiente la ocultación del cadáver para ello. No les parece, Pero bueno, quiero simplemente... Hay que proteger al delincuente en España, esto es importante. El delincuente necesita muchos derechos humanos. Hay que darle de comer, hay que darle formación, hay que darle su espacio de ocio. No sigas con hay que darle, porque todavía diré una burrada antes de irme. También. También, ¿verdad? Sí. Nada, simplemente puntualizar, María José, que la prisión permanente revisable implica una condena de entre 25 y 35 años íntegros, de cumplimiento íntegro, y que si no se cumplen ciertos requisitos para tener luego la libertad, pues se seguiría ahí. Yo también pienso como Alfredo que no se puede consentir que haya un duelo permanente por parte de los familiares de víctimas pues cuyo cadáver no aparece y que de forma reiterada oculta el paradero el asesino, y entiendo que sí que sería conveniente sin duda que se aprobase esta reforma. Deberían ser leyes mucho más duras. O sea, si los padres de Marta... Paraíso del crimen, España. ¿Ya? Sí, pero los padres de... Daniel Sancho se fue a asesinar y descuartizar a su novio a Tailandia. Hay que ser tonto. Todo lo hace en España, ya estaría tomándose las uvas en casa. Y encima lo hizo y se quedó allí. Claro. Porque no lo hizo y se vino... Y ese sí que cometió muchas imprudencias. También es un caso de muchísimos indicios. Claro, efectivamente, pero sobre todo es que ¿para qué te vas a Tailandia? Tú lo haces en España y vamos, ya estarías en la calle. O si lo haces allí, vete corriendo, encima hacerlo allí, con las cárceles que hay allí... Que son... yo simplemente les daría, y sin violencia, el mismo dolor a estas personas que lo que están sufriendo, por ejemplo, los padres de Marta. Sí, pero muchas personas pueden decir que, claro, que es que de pronto estamos hablando en el sentimiento de la familia, que no se puede legislar así. De la familia de las víctimas. Pero yo me alejo del dolor de las familias, incluso. Me alejo incluso del dolor de las familias por entender que a lo mejor efectivamente no se puede legislar de esta manera. Ahora bien, lo voy a volver a repetir para que no quede ninguna duda. ¿Qué carajo le parece mal de que cumpla la prisión permanente revisable un tío que ha asesinado, que le ha quitado la vida a otra persona y que además oculta el cadáver? A los políticos,
¿Qué parte no les gusta? Me alejo del dolor de las familias. Me alejo. Pero pregunto, ¿alguien me puede explicar? Ya lo he dicho anteriormente, me encantaría que algunos de estos juntaletras, ridículos, insensibles, estúpidos, me lo explicaran. Insisto, con las manos así, claro, porque la factura en el dentista iba a ser bonita. No me iba a poder... No creo que pudiera escuchar sus estupideces sin romperle los dientes. Solo. Es que soy pequeña. Yo te ayudo. Peso 50 kilos, soy un saco de cemento nada más. En fin, tremendo. El crimen sin cadáver de Diego Vargas, que destapó una red de narcotráfico de primer orden, de la marihuana a un submarino con 9 toneladas de cocaína. El crimen sin cadáver, ni arma homicida, ni tan siquiera testigos. Un caso excepcional en España y particular por la forma y fondo. Se juzgó en la audiencia de Barcelona con un veredicto por unanimidad dado a conocer de la mano de un jurado popular. Luis B., el principal acusado, fue declarado culpable de haber matado a Diego Vargas el 11 de mayo de 2020 en plena pandemia y en una nave industrial, como les contábamos en su momento, de Sant Andreu de la Barca. Y condenas firmes por el asesinato sin cadáver también en Rivas Vacía, Madrid. Fue un joven en Madrid 2016, en uno de los pocos casos en España en que se dictan condenas a pesar de no haber aparecido el cuerpo de la víctima. Los jueces avalan su condena por homicidio y también la del cómplice que le ayudó a deshacerse del cuerpo, un hombre conocido también como Paco el Loco. Al parecer deambuló durante días después del hallazgo del delito y le contó toda a la Guardia Civil 4 meses después, cuando pensó que podría ser culpado. El acusado y la víctima estaban en casa cuando este acabó con su vida utilizando algún objeto punzante o cortante. La justicia no pudo determinar ni el móvil del crimen, ni el arma utilizada, ni tampoco la manera concreta en el que acabó con su vida. No se ha podido porque, según declaró el Supremo, nadie lo vio y el cadáver nunca apareció. El acusado limpió y pintó varias veces la casa para hacer desaparecer los restos de sangre y consiguió que otro hombre, como les decía, conocido como Paco el Loco, le ayudara a deshacerse del cadáver de una manera indeterminada. Pero un cabo suelto ayudó a resolver el crimen, el compañero del piso del asesino, que durante un momento vio el cadáver de la víctima en la cocina, Álvaro, de su propia casa. Sí, es tremenda la historia. Lo que a mí me llama la atención, porque me parece curioso el caso de Diego Vargas y la red de narcotráfico, y es que digamos, un asesinato sin cadáver, un homicidio sin cadáver, lleve a la policía al final a dar con una organización pues, criminal, de narcotraficantes. Es como si fuera toneladas de cocaína. Con un submarino con toneladas de cocaína, es que es tremendo. Es tremendo. Que yo creo que detrás de cada caso que hemos contado hoy, de manera muy sucinta, yo creo que hay una serie, porque efectivamente esta observación que hace Álvaro, que se suponía que en principio era una cosa del menudeo de marihuana, un submarino con 9 toneladas de cocaína. Sí, tremendo. Al final no se sabe muy bien por qué lo condenan, ¿no? Donde hay cosas ilegales siempre hay violencia detrás. Siempre. Tal cual. Y más en estos negocios que se mueven una cantidad de dinero exorbitante. Y efectivamente se cumplen 17 años, así cerramos el programa del crimen de Marta del Castillo, sin rastro de su cuerpo. El 24 de enero, concretamente, se cumplió esos 17 años, pese a que en ocasiones anteriores al aniversario de la desaparición era recordado con un acto conmemorativo en la capital andaluza. Según informaron fuentes de la familia de la joven, este año el citado acto no tuvo lugar por decisión de la propia familia. Pues sí, María José. Bueno, hoy en el programa, con todo lo que hemos contado, pues se ha visto como
como sin cadáver y sin confesión y sin escena del crimen, igualmente se puede condenar a alguien por asesinato y que lo importante es que haya muchos indicios, muchas pruebas y para llegar a la verdad. No es imprescindible el hallazgo de un cadáver. La justicia no entiende nuestro dolor. Es en las palabras de este año es donde no ha habido acto conmemorativo por decisión de la propia justicia, de la propia familia. La justicia no comprende nuestro dolor, ni la justicia, desde luego, ni los políticos. Los políticos que esta pasada semana han debatido en el Congreso la posibilidad de que estas bestias, estos seres absolutamente inhumanos que no merecen el aire que respiran y que, en fin, lástima que el Señor no haga su propia justicia, una lástima que sigan respirando, pues parece ser que no, que les protegen, que ¿cómo van a estar en la cárcel? Por Dios. Pobrecillos. Pobrecillos. Ellos merecen volver a la sociedad. Vaya panda que sois en el Congreso. Vaya panda. En fin, nos vamos. Álvaro Barranco, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ángel Martín Carmona. Nos vamos, en fin. Supongo que no les terminaría rompiendo los dientes porque no merecen que un dentista metan la mano en esas bocas nauseabundas. Nos vamos. Buenas noches. Feliz fin de semana a todos.